¿Qué tal, familia? ¿Listos para aprender mucho en este análisis bíblico? Estamos con la serie de Plantados en la Casa de Dios. Y nuevamente está con nosotros el pastor Ofir, el doctor Sergio y nuestro director, el doctor Felipe del Castillo. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso y vamos a poner mucha atención. Bienvenidos, qué gusto estar de nuevo con ustedes en esta transmisión. Y bueno, aquí sacándole el jugo al tema de Plantados en la Casa de Dios, con el doctor Sergio Anaya, el ilustrísimo y muy querido Ofir Peña, que ha querido quedarse un poquito más. Lo tenemos atados con cadenas de amor, aleluya, para este análisis bíblico. Bienvenidos. Gracias, saludos a todos y un gusto estar de nuevo aquí en casa. Gracias, qué gusto estar otra vez. Y bueno, este tema súper actual, hasta un poco controversial entre los cristianos. No, yo me quedo en casa a ver la reunión, es más cómodo, me cae mejor, así no quito los pretextos de no ir. Bueno, claro que falta que ponga atención en casa, ¿verdad? Que de veras se ponga a estar conectado a la transmisión. Otros que dicen, no, si tú no vas a la congregación presencialmente, tú te vas a ir al infierno, tú no eres cristiano. Estamos en esa explicación. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y nos quedamos en el análisis pasado en esta porción bíblica de Hechos 2, porque estábamos revisando cómo inicia el cristianismo. Bueno, si queremos saber cómo se debe realizar la obra de Dios o cómo se hace iglesia, pues vamos a la Biblia, que ahí lo dice. Aunque las formas cambian, la verdad permanece, el principio permanece. Y leímos de Hechos 2:42 al puro inicio del libro de los Hechos, cuando apenas acaba de iniciar el cristianismo. Primero 120 reciben el Espíritu Santo y luego se levanta Pedro en aquella famosa historia de que va al templo a orar en la puerta de la Hermosa, agarra un cojo, lo levanta, da un discurso, se rinden a Jesús 3000. Y justamente cuando de 12 se van a 120 y de 120 a 3120, dice la Biblia en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sergio. Pues bueno, aquí obviamente Dios nos reitera en el principio de lo que se le llama la vida de los primeros cristianos. Yo siempre he sido de que quitemos ese término en la iglesia primitiva, porque de primitivos no tenían nada. A veces, con todo respeto, hemos sido más primitivos nosotros. Está muy raro el término, ¿verdad? Sí, se suena así como chimpancé o algo así, por el estilo arcaico, viejo o de alguna manera antiguo, porque pues es el modelo bíblico. Y obviamente, aunque han pasado ya 2000 años, sigue estando vigente. Es decir, si hablamos en términos de dispensaciones, no ha cambiado la dispensación. O sea, el tiempo de Dios ahorita es el tiempo de la iglesia. Y tenemos que saber que no siempre ha sido así. O sea, Dios tiene 2000 años tratando con la iglesia y obviamente con el modelo de la iglesia. Y antes de eso, pues obviamente había diferentes modelos que él usaba, la ley, obviamente las cuestiones del tabernáculo, la división entre atrio, lugar santo, lugar santísimo. Jesús viene literalmente a permitirnos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, hallar misericordia y oportuno socorro. Y a mí me impresiona eso, Felipe, Ofir. Antes era más difícil, porque antes era ir al atrio. O sea, hablando del Antiguo Testamento, lo más cercano a Dios era el atrio. Eso era, ahora sí que a lo que de alguna forma alguien alcanzaba a ver o tenía como meta o reto, puedo estar en el atrio, y hasta era una separación. ¿Te acuerdas? El atrio de los hombres y el atrio de las mujeres. Ni siquiera podía estar yo con mi familia, ni convivir con mi familia en el tabernáculo, porque era, tú te vas para allá, yo me voy para acá, ahí está el atrio, por allá a lo lejos, como ahora sí que está el lugar santo, y allá están los sacerdotes y obviamente en su asunto, quién sabe qué asunto. Y bueno, ya hablar del lugar santísimo, era el sumo sacerdote una vez al año, con temor y temblor de que si andaba medio chuecos chupaba faros y tenían que sacarlo con el hilito ese o la cuerdita esa. O sea, a lo que voy es que hoy más que nunca
El reunirnos, el congregarnos debería ser un gozo, debería ser algo que nos produjera expectativa, expectación de qué va a hacer Dios hoy con su presencia, con su Espíritu Santo, con su poder. Antes era hasta ya se sabía que iba a suceder, o sea, iban a ofrecer el sacrificio, iba a salir el fuego y obviamente no había más. Hoy tenemos la expectativa de lo que con toda libertad el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué va a hacer en mi vida? ¿Qué va a hacer en la vida de si voy a llevar un invitado? La expectativa de que Dios toque su corazón, de que reciba a Cristo. O sea, hoy tenemos una posibilidad tan extraordinaria de ver el reunirnos como algo tan trascendente en nuestra vida y en la vida de nuestra familia y de nuestro entorno. Aún más que antes, y curiosamente antes la gente no faltaba o sea, yo quiero ver que cuando hacían una santa convocación, porque ese era un término muy preciso en el Antiguo Testamento, o sea, una santa convocación era nadie puede faltar. Era básicamente para las fiestas y para los días que Dios había establecido, y la gente ahí estaba. Y hoy, que vamos a decirlo así, no es para ser espectadores, sino ser participantes, porque hoy sí podemos, alguien que no era levita, Felipe Ofir, no podía servir en el tabernáculo, nada más iba de espectador. Hoy tenemos la bendición de que el reunirnos no solamente sea para ser espectadores, sino para servir, para bendecir a otros, para ministrar a otras personas, para ser de bendición, para influenciar, interactuar, etcétera, etcétera. Entonces, aún deberíamos verlo con más expectativa que como se veía en el Antiguo Testamento. Ofir. Yo creo que el análisis a fondo del concepto virtual es un asunto que no debemos dejar de un lado, justamente para que no arrastre una mentalidad hacia la no necesidad de, a mí me extraña que alguien no necesite congregarse. Si alguien me dice, yo no necesito, yo diría, este cuate tiene un problema. Es solo un síntoma de algo que no está bien formado o está deformado. Básicamente, ¿no? Por eso lo virtual, creo que lo virtual solo nos enseñó que podíamos romper las barreras del tiempo y el espacio, sí, pero no los principios o estructuras del reino. Sí. Y la estructura del reino es una estructura corporativa. Hagamos al hombre. 3, 1. Es una mentalidad corporativa todo el tiempo, en todas las cosas. Padre nuestro Padre, no mi Padre. Sí. No es Los enseñó a orar Padre Nuestro. Ya en la pura oración del Padre Nuestro está involucrado un cuerpo, un grupo plural. Porque si los hubiera enseñado, hubiera dicho, cuando tú ores, di Padre mío, pero nunca dijo Padre mío. Dijo que les enseñó diciendo Padre Nuestro. Era una mentalidad corporativa que era vital para los propósitos de Dios. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Otra vez en la tercera persona o la primera persona del plural, ¿no? De nuevo una mentalidad corporativa. Entonces, lo virtual no tiene como propósito destruir esa mentalidad corporativa. Solamente era la forma en la que se nos puso al alcance de la mano romper las barreras de tiempo y espacio, que yo puedo estar predicando aquí, hoy, en este momento, puedo estar compartiendo y alguien me puede estar escuchando en Europa. Miles de kilómetros, claro. Y hoy puedo orar por alguien que puede recibir esa oración en Argentina y que él puede hacerlo a las 2 de la mañana que regresó del trabajo, o puede hacerlo a las 10 de la mañana antes de ir al trabajo, etcétera, etcétera. Puede bendecir a través de este medio. Entonces, lo virtual es para romper limitaciones, no para limitar al cuerpo de Cristo de nuevo en su vida corporativa. Sin mentalidad corporativa seríamos muy poco, no podríamos dominar en la tierra. Lo que vemos es que el modelo bíblico, y no es que pues los tiempos son diferentes, hay más agilidad en el transporte, obviamente en la comunicación increíble, los teléfonos, las redes sociales, el internet, pero el modelo bíblico es que el hombre debe estar cerca del hombre. Para tener comunión, que no es con mi familia, como es uno de los 4 principios que aquí se enumeran sobre en qué perseveraban, necesito tener otros para tener una
algo en común, y lo que tenemos en común es el amor a Dios, es la gratitud de lo que Él ha hecho y el deseo de aprender a conocerlo más. Y el partimiento del pan, que es todavía un asunto mucho más profundo, habla de celebrar la cena del Señor como un cuerpo, porque Jesús tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo. Hablando de que cuando nos reunimos como familia espiritual, formamos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo aunque estemos en casa, pero cuando nos reunimos en la asamblea, o lo que el Nuevo Testamento aplicó la palabra eclesia, de asamblea, de reunión, es donde podemos participar correctamente bajo el lineamiento bíblico de la cena o la comunión o la cena del Señor. Sí, que básicamente es una ordenanza del Señor Jesucristo, ¿no? Y que obviamente Él nos puso el ejemplo, porque lo que conocemos como la cena del Señor es resultado de lo que fue la última cena de Jesús con los discípulos, es decir, de la última convivencia que tuvo antes de ir a la cruz, ¿verdad? Lo último que hace Jesús antes de ser arrestado es estar en comunión con los discípulos. O sea, Él no se fue a aislar y decir: ahí cuando vengan por mí me avisan, ¿verdad? Porque Él sabía que ese era el día que lo iban a arrestar. Y Jesús dice: cuánto he deseado pasar este tiempo con usted. O sea, ese concepto que a veces tenemos de un Jesús como que le gustaba más andar solo, como aislado, como tipo escenio, ¿verdad? No es bíblico. Jesús no actuaba de esa manera. Jesús obviamente convivía tanto, era comelón sí, y bebedor. Estaba en las bodas, estaba con la gente, estaba obviamente en todo lo que son las fiestas, obviamente la Pascua, porque ese día estaba celebrando Jesús la Pascua con los discípulos. O sea, siempre como dice Ofir, Jesús nos transmite una mentalidad corporativa. Tenemos que estar juntos y tenemos que disfrutar esa convivencia y ese tiempo de comunión, porque va a edificar nuestras vidas. O sea, yo quiero pensar que Jesús también disfrutaba, porque es lo que nos dice la Biblia. No era como: bueno, pues ni modo, tengo que estar con estos monos, yo hasta no que quisiera aprendan, estar acá. pues sí. Sino que vemos a Jesús inclusive externando el gozo de poder convivir, de partir el pan con los demás, y luego se lo transmite a los discípulos para que entonces se convierta en parte del fundamento de la iglesia, el partimiento del pan, ¿no? Que se vuelve algo fundamental con los del camino de Maús también. El partimiento del pan, pum, es lo que les abre a los ojos a esos dos discípulos que andaban ya entre azul y buenas noches, que ya se iban para sabrá Dios dónde. Y cuando parte el pan Jesús es cuando se les abren los ojos. Entonces lo volvió Jesús una parte de su dinámica de convivencia, ¿no? El compartir los alimentos, obviamente el estar juntos, la comunión, y no solamente en familia, o sea, decir la familia del Castillo, la familia Peña, la familia Naya, no, del cuerpo de Cristo, o sea, ir más allá del aspecto solamente familiar. Tú y tu familia no somos el cuerpo de Cristo, o sea, somos parte y una parte del cuerpo y algunos miembros, si fuera tu familia de 20, pero cuando nos reunimos en una asamblea cristiana, en una congregación, pues ahí todas las familias de diferentes extractos, mentalidad, económico, social, esa hace que lo común sea Dios, lo común sea la gratitud, ya mencionado, el amor a Dios. Entonces, ¿qué perdemos al no congregarnos presencialmente? Perdemos la comunión, perdemos la cena del Señor, que de hecho alguna organización religiosa muy grande en el mundo usa esto como control, ¿verdad? Se llama excomulgarte cuando no te dan la comunión, porque la debes tomar por lo menos una vez al año, pero es como una medida de control. Aquí no se trata de eso, pero ¿con quién vas a participar de la cena del Señor? Tú solo en tu casa. Cristianos que se entreguen a Jesús por medio de una transmisión, o personas que se entreguen a Jesús por medio de una transmisión, empiezan a crecer y nunca se congregan. ¿Cuándo van a participar de la cena del Señor, que es un mandato? Yo no conozco un cristiano que no participe realmente en la cena del Señor, o no es cristiano. Otra vez, si no está participando, ya tiene un problema. Si no está reuniendo, ya tiene un problema. Si no está adorando, ya tiene un problema, etcétera. Si no está orando, ya tiene un problema. Pero los tenemos por cientos en las congregaciones. Esta pandemia lo que vino fue a sacar bien quién sí es y quién no es. Creo que uno de los riesgos más grandes y de lo que más podríamos perder, yo he sentado a pensar que realmente hay muchos riesgos, muchos. De hecho, escribí una lista de 10 o 12 cosas que se pierden, pero una de las cosas que creo que se pierden, pues en eso estoy, en todo este relajo, pero una de las cosas que la iglesia perderá va a ser legitimidad. Las cosas que te hacen legítimo
son las cosas que Dios te dijo que hicieras. Es lo que le da legitimidad a lo que nosotros somos. Otros las pueden tomar, emular, deformar y hacer. El diablo copia las cosas, pero no son las cosas. Porque es una manera de desvirtuarlo para que entonces también pierda valor pero cuando Dios dijo, estas cosas las tienes que hacer, es porque eso le añade legitimidad. Ahora, hablemos del mundo moderno, de la época actual. Estamos en un mundo que es cada vez más virtual. El riesgo de lo virtual es la legitimidad de las cosas. ¿Cómo sabes que es legítimo en un terreno donde la mitad de lo que aparece es falso? Ahora, tú tienes un chavo, un joven, que está creciendo y está buscando legitimidad. Y cuando digo legitimidad, es algo que tenga cierta consistencia, que le ayude a formar su identidad y lo que va a hacer en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, entras en un mundo virtual donde tú sabes que de entrada la mitad de la información que recibes, al menos en México, es falsa. Es el segundo país con mayor información falsa. Yo lo he visto, por poner un ejemplo muy práctico, con mis papás. De a tiro por viaje, porque tengo mi papá y mi mamá, apenas entraron al mundo virtual, les abrieron su Facebook y Facebook se encargó de retacarlos de cosas y de repente llega y me dice, recuerdo el otro día mi mamá me dijo, oye, habla con tu papá porque ahora ya no quiere comer esto y esto y esto. Y yo digo, ¿por qué no lo quiere comer? Porque lo leyó en internet. Pero al otro día lee exactamente una información contraria y entonces da un giro de 180 grados. Entonces yo digo, ok, mi padre fue maestro de psicología, además, de los primeros maestros de psicología del país, pastor, muy cercano a secretarios de educación pública, muy ligado a esferas de un hombre muy inteligente, escribió 2 libros, pero lo ves entrar a un mundo virtual y se descompone y por completo se desorienta. Entonces, una iglesia cristiana o una persona que quiera sentar su fe en un mundo virtual va a entrar de lleno a un mundo que es mitad falso, mitad verdadero. Por eso la iglesia podría perder legitimidad. Ahora este cuate dice esto en el internet, porque además parte del mundo virtual es que dentro del mundo cristiano tienes otra cantidad de personas que pueden decir cualquier barbaridad de cosas, porque ahora todo el mundo puede decir algo. Todo el mundo tiene foro. Tienes un micrófono para ti solo para decir a todo el mundo lo que crees. Y entonces oyes cada barbaridad y cada extremo y cada distorsión y cada percepción. Por algo había un principio en la Escritura que no sea de interpretación privada. Otra vez, lo corporativo le daba equilibrio, le daba balance. Y creo que tú lo comentaste, Sergio, en una de las intervenciones, que es real. Yo puedo pararme un día y por las circunstancias, trasfondos, gente que me rodea, tener un concepto de las cosas, llego a la iglesia y la instrucción, el ver, el mirar, alinea mi mente y dice, no estaba yo todo deschavetado, ¿no? Pero creo que vale la pena porque si vamos a hablar de la iglesia virtual, tenemos que decirle a la gente eso. La iglesia virtual te sumerge en un mundo donde literalmente la mitad de la información es falsa. Ahora, la idea de revolver lo falso con lo verdadero es engañar. Por supuesto. Y 2, la gente que se confunde tiende más a dejar de creer que a creer. Es correcto. Y entonces entramos a una época muy distinta, donde se deslegitimiza el valor de ciertas cosas. Y creo que ese es un riesgo del mundo virtual, que vamos a ver y oír cosas, y si no entendemos que un gran porcentaje es falso, vamos a quedar atrapados en cosas que si pasan con cuestiones de comida, pasan con cosas de ¿cuánta gente ha practicado cosas de Facebook? Que tú te das cuenta, hay videos de Facebook que tú dices, wow, pero es una producción. Bueno, quizá en otro momento más adelante hablemos de... Es un montaje sin fundamentos reales. Pero este tema de producción es todo un tema de plática, porque la iglesia cristiana también empezó a inclinarse a eso. Y ahí hay otro riesgo altísimo. Pero bueno, creo que Sergio, yo mencionaría algo de esto que menciona Ofir. El riesgo del mundo virtual, así como lo planteabas tú, yo he estado analizando y estudiando un poquito de eso, es que entonces las personas ya el problema no es que no crean, sino que creen en todo. Y eso es
potencialmente riesgoso, porque ya no hay un absoluto en cuanto a fe, ya no hay un absoluto en cuanto a lo que representa identidad. Ya Depende no hay un a quién absoluto. leíste. Exactamente, entonces ya creo en todo. Entonces si me dicen que, entonces vuelve una mezcla. Y esa mezcla pues lo que produce ya no es un cristianismo puro, es un cristianismo pues deformado en cuanto a la base, al fundamento, en cuanto a la imagen, en cuanto a la identidad, en cuanto a la esencia. Y entonces como dice Ofir, es cierto, o sea, es de chile, de dulce y de manteca, o de chile, de mole y de pozole. O sea, la persona no tiene un crecimiento, vamos a decirlo así, en un aspecto firme, sino que de pronto pues ve esto y lo añade, y no solamente a cuestiones de alimentación física, sino de alimentación espiritual. Y todos lo sabemos, lo que comemos a final de cuentas va a producir un efecto en nuestro crecimiento. Bueno, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Si yo empiezo a comer de todo, pues también me va a afectar en mi crecimiento espiritual. Yo creo que si ponemos un ejemplo muy práctico para el mundo cristiano, el mundo virtual es un mundo de expresiones privadas, personales, conceptos, ideas personales sobre su percepción específica de algo. Hasta ahí. No tenemos punto de referencia. Ok, pongamos un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de algunos años atrás, cuando el mundo virtual no existía y ya era un peligro el tema. Yo no sé si se acuerdan que salió un libro que se llamaba Buenos Días Espíritu Santo. Sí, cómo no. ¿No? Éxito de librería. Okay. Luego. Yo recuerdo, porque yo era anciano en la iglesia en ese tiempo, recuerdo a una hermana de la iglesia que empezó a regar entre las mujeres de la iglesia esta idea: Dios no te bendice, ni te ha contestado, y te está yendo como te está yendo, porque no dices buenos días Espíritu Santo al despertar. Un extremo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una experiencia personal, Sí. traída a un nivel corporativo. Una experiencia personal implantada o puesta de manera forzada sobre la vida corporativa rompe las estructuras. Entonces yo recuerdo que alguien me dijo: tú, pastor, nadie me va a contestar. Ok, ese es un libro. Ahora tenemos miles de personas que prenden su Facebook y dan su opinión. Sí. Y si nosotros tratamos de tomar algo de ahí, y entonces esta persona te dice: ya no es necesario ir a la iglesia, y solo porque dice que es, no porque otros dicen que ese es otro cantar del asunto, ¿no? Cuando tú tienes una expresión virtual, no necesitas ni reconocimiento, ni respeto, ni balance, ni equilibrio, ni respaldo de absolutamente nadie para decir lo que Puede tú que tengas nadie que te decir. conozca, que tu vida sea terrible, que tú seas como esos que engañan a los niños, ¿verdad? Que seas un adulto y te estás haciendo pasar por un adolescente para agarrar a una chiquita. O sea, no sabes quién es, nomás está hablando, no tiene un testimonio, no tiene un valor, no sabes si estudió, si sabe lo que está diciendo, nomás lo dijo. Y es que hoy tú puedes pagar para tener lo que se conoce como tendencia, o tiene un nombre, no me acuerdo ahorita, pero básicamente para volverlo viral. Entonces, lo más viral no necesariamente es lo que es más real o más verdad, es lo que más le has invertido dinero. Entonces, una persona con recursos puede hacer su comentario, su página popular, su red social muy popular, porque pagó mucho dinero, pero eso no representa que tenga, como dice Ofir, reconocimiento, que tenga respaldo, o que lo que está diciendo sea importante que todo mundo lo escuche porque es muy bueno, ¿verdad? Y esa es parte también del riesgo. Yo recuerdo que platicando con mi pastor en los Estados Unidos, platicando sobre cuando no había posibilidad, y todavía no hay mucha, de canales cristianos en México, de televisión cristiana. Y él dijo que qué bueno. Exactamente, él dijo: la verdad, por un lado, porque se oye cada barbaridad. Ahora, si tú no tienes a alguien que te quite las garrapatas, sí, que te expulgue, que te limpie, las pezuñas te las lime. Si no tienes quien te balancee en la vida corporativa, pues si tú estás en peligro de entender una mentira por verdad. Entonces la vida virtual ha deslegitimizado literalmente todo lo que era un absoluto. Lo ha puesto en cuestionamiento. Y eso va a incluir a la iglesia cristiana,
Y ojo, yo creo que hay una parte positiva de ello. Va a quitarle toda la paja a la iglesia cristiana, va a quitarle algunas cosas que son pura religiosidad, para regresar a lo esencial, a lo básico, a lo que es bíblico y lo que es de Dios. Pero el mundo virtual es un mundo de los más peligrosos, en el sentido de que tiene poder de deslegitimizar todas las cosas. ¿Qué perdemos? Perdemos el discipulado, el cuidado, el mentoreo de personas maduras en la fe, no en el conocimiento, sino en la fe, porque el testimonio, la autoridad viene cuando tú vives lo que conoces. Y la gente puede hablar mucho si investiga y pega varias cosas que encuentra por internet, puede armar un discurso maravilloso, pero ¿cómo es la persona? ¿Cómo vive? Porque Dios ha dejado que sean pastores y maestros de autoridad bíblica, que son no perfectos, pero con vidas de buen testimonio, los que enseñen. Y en internet pues cualquier persona puede enseñar. Yo creo que estamos expuestos a ser engañados con la facilidad que jamás antes había podido ser engañada la gente. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 5, especialmente el versículo 3 y 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga vivos y muertos en su manifestación y reino, que hables la palabra, que prediques la palabra, enseña, instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Yo quiero leerles esta porción en 2 versiones más y a ver qué me comentan, porque esto, ¿qué pierdes al no reunirte presencialmente y solo conectarte a las cosas virtuales? Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, dice la NTV. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. ¿Dónde van a buscar maestros? No estaban accesibles. Ahora en el internet, pícale al que te hable como te gusta. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Dice la PDT: dejarán de escuchar la verdad y comenzarán a dejarse guiar por historias falsas. Dice la TLA: no escucharán la verdad, la verdadera enseñanza, prestarán atención a toda clase de cuentos, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de Parece que lo escribieron ayer. Sí, es cierto. A mí me sonó a galletas chinas. Ahora puedes abrir tu galleta china donde Y quieras ahí te profetiza el futuro. y que te digan exactamente lo que quieres oír y cómo quieres oírlo, y quedarte con eso y decir: de aquí me agarro, ¿no? Yo creo que esa parte de seguir las fábulas, seguir los mitos, está hecho como anillo al dedo para esta época. Si se nos olvida que la iglesia es una familia, al rato vamos a pensar que la iglesia es un concierto o que la iglesia es un estadio. Y ese es el tema de la producción, o en mi opinión personal, uno de los riesgos más altos. Entonces dejamos de sentirnos familia, porque ahora la obsesión de atrapar o atraer ya no está basada en el concepto de ser miembro del cuerpo de Cristo, sino solo en la producción que hay detrás de algo. Y el tema de la producción es muy interesante, porque nosotros entramos a un programa de YouTube o de Facebook o de cualquier red social, entramos un programa de una iglesia grande, chica, o de cualquier otro aspecto. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros vemos el resultado de la mayor calidad de producción y nos quedamos con eso, y eso es atractivo. Pero la competencia que se están dando de manera natural entre la iglesia virtual y la iglesia corporativa presencial es un tema de producción. Y quiero comparar 2 cosas. Hoy puedo entrar a una iglesia que tiene la tecnología de punta para mostrarme algo que se vea espectacular. Quiero compararlo con llegar a mi iglesia el siguiente domingo y ver a un hermano que llegó 2 horas antes que yo,
que limpió, barrió y colocó una silla para que yo me sentara, me abrazó cuando llegué, me sonrió cuando llegué, y vi a alguien entregar su vida a Cristo, pasar al altar y llorar. Díganme, ¿cuánta competencia hay entre este y este? Y en mi mundo natural, en el de Ofir, no tienen punto de competencia. Pero existe esa competencia. El tema de producción se puede convertir, y obviamente lo que nosotros vemos en un programa o en un mensaje o en el mundo del internet es una inversión, es el resultado, pero no vimos todo lo que hay detrás en la vida corporativa de una iglesia. Esas cosas son las cosas que hacen que un ser humano vea la iglesia con ojos demasiado bajos. Todo es sonido, audio, color, imagen. El contenido, el esfuerzo, el corazón, las lágrimas se ha quedado atrás. Y ahí creo que, pues de alguna manera, necesitamos mucha sabiduría de Dios, y estoy hablando en quienes nos toca tener una responsabilidad espiritual, porque estamos viendo surgir, o más bien ya surgió una generación llamada millennial que es fan que quiere de todo una eso. cosa así. O sea, trabaja en un home office, que obviamente pide su comida por, obviamente, una Uber. plataforma que se la lleven Virtual. a su casa, que su súper se lo traen también y de pronto pues quiere meter dentro de ese esquema de cultura un modelo bíblico que no puede cambiar con las tendencias de este mundo. No, y sí hay gente que provee eso, pero ¿tendrá esta solidez atrás? A lo que voy es que ese es el riesgo. ¿Cómo enseñamos a esta nueva generación que si hay muchas cosas que puedes aprovechar de la tecnología, de lo virtual, para diferentes aspectos de comodidad? Porque vamos a ser sinceros, Felipe Ofir, últimamente la tecnología se enfoca más a la comodidad de las personas. O sea, científicamente hablando, la tecnología está enfocada cada vez, los celulares pues obviamente cada vez son más cómodos. Ya antes necesitabas una computadora, ahora en un celular puedes hacer todo. Absolutamente todo, y no tiene nada de malo, pero a lo que voy es la tendencia, es cómo te hago la vida más cómoda, ¿no? Antes pues obviamente calentar unos frijoles pues era, ahorita los metes al Ponerlos en la microondas y en lumbre. 2 minutos todo es express, mientras más rápido más popular es. Igual por ejemplo en el sentido de las reuniones, ¿no? O sea, hay reuniones que duran 35, 40 minutos, 50 minutos, y ahí tuvieron todo, y la persona feliz porque dice en 35 minutos ya cumplí y vámonos a lo que sigue, ¿no? Entonces toda esa tendencia, necesitamos una esencia de enseñanza muy clara de lo que estamos hablando hoy, que hay un modelo bíblico que no puede entrar en competencia con la tendencia del mundo en el sentido cultural. Y eso no significa que no haya no estoy hablando que seamos iglesias de hace 200 años o 300 Sí, que no años. usemos la modernidad. Claro, pero no puede ser, como decía Ofir, lo fundamental, o sea, el marketing, la producción, todo eso, porque entonces estoy perdiendo mi esencia. Para dar la palabra, que básicamente es la primera verdad para la cual la iglesia existe, compartir a Dios, el mensaje de Dios, se requiere que las personas que la den tengan una vida probada, que viven de acuerdo a los principios bíblicos y están dando un fruto de esa manera. El cambiar esa primer verdad, porque la iglesia suple muchas cosas, el reunirse suple la palabra, suple la oración, suple donde desarrolles tus habilidades, suple el poder ser empático con otros, suple tener un corazón tierno y misericordioso al que sufre. Muchas cosas suceden cuando nos reunimos, pero la básica, la número 1 es recibir la palabra. Y ahora, como bien se ha dicho, cualquiera tiene un micrófono, y tú tienes que saber nomás con que se vea bonito. Aunque la persona esté 3 veces divorciada, aunque la persona pudiera ser, perdónenme la palabra, un depredador sexual, porque ahora también van a estar así, como esos que se ponen una foto de un jovencito y es un señor de 50 años queriendo casar a un niño o a una niña jovencitos, pues no sabes quién es. Digo, creo que no estamos todavía en ese nivel, pero tú tienes que saber quién es la persona que te enseña, para que exista un discipulado, para que abraces el aspecto de familia de Dios o familia en la fe. Si no, nomás eres un fan. Eres un fan de ese ministerio, pero no eres parte. Y cuando tú tengas una necesidad y solo tu nexo con las cosas de Dios sea virtual, ¿quién te va a venir a ayudar? Cuando hay un conflicto matrimonial, ¿quién va a arriesgarse
para estar contigo y sacarte de esa situación. Se pierde muchísimo. Creo que esa palabra fan es una palabra en la que deberíamos hablar un buen rato. Quizá en el próximo. Se están volviendo fans los cristianos. Sí. Cambiando. Antes eras miembro, ahora eres fan. Y son dos historias muy distintas de una cosa, ¿no? Creo que vale la pena. Digo, el tiempo ya se nos acabó, pero ¿por qué no lo continuamos en la siguiente? ¿Por qué no hacemos una oración pidiéndole que no queremos imponer nada ni condenar a nadie, simplemente mostrar algunas verdades que están en la palabra para que cada uno, pues a los que están, yo conozco gente que está feliz porque ya se puede reunir, pero no estamos refiriéndonos a ellos están afirmando, todos están casi llorando diciendo sí, qué bueno, sino aquellos que también los amamos, pero que esta corriente y esta comodidad real, porque realmente es cómodo si quedarse en casa y solamente conectarse, que no cedan a esa tentación. Si se pueden reunir, no puedes abrir tu alma a lo que te es más cómodo, sino a lo que Dios dice. Sí. Porque si no vas a aplicarlo en todo lo demás, vas a violar todos los principios porque te es más cómodo. O sea, es un estilo de vida. Entonces, una oración para despedirnos y hablar, orando por todos los que nos están escuchando y que amablemente no se han desconectado. Espero que no se hayan desconectado. Padre, gracias por dejarnos, Señor, aprender juntos. Espíritu Santo, ¿quién como tú para poder traer convicción, redarguir, ajustar nuestros pensamientos, guiarnos a toda verdad, alumbrar nuestro caminar? Te pido que cada persona que esté escuchando esto vea la luz alumbrando sus pasos en la dirección correcta, de la manera correcta, sí, para el bien de su vida, su destino y los que le rodean, para la siguiente generación y para tu cuerpo en el tiempo por venir, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora seguimos adelante con la reunión y por favor, ni se le ocurra faltar la próxima conexión de transmisión para seguir con este análisis, que ya estamos terminando la serie. Yo creo que nos van a faltar sesiones, plantados en la casa de Dios. Hasta la próxima.